¿Alguna vez te has preguntado cómo una simple idea dibujada en una hoja termina convirtiéndose en una máquina capaz de generar mundos enteros, emociones, historias y experiencias que millones de jugadores vivirán durante años? Detrás de cada consola PlayStation hay un proceso más complejo y meticuloso de lo que la mayoría imagina, un viaje donde la ingeniería, el diseño industrial y la precisión absoluta se unen para dar vida a uno de los dispositivos más influyentes del entretenimiento moderno. Bienvenido a Así se hace, el canal donde descubrimos el detrás de los objetos que usamos todos los días. Todo comienza muy antes de que una consola llegue a una tienda o aparezca en un anuncio. El nacimiento de cada generación de PlayStation es una planificación fría y quirúrgica que se diseña con años de anticipación. Sony debe anticipar no solo las tendencias tecnológicas, sino también los hábitos de los jugadores, las demandas del mercado global y los límites físicos de lo que puede lograr el hardware. No se trata de crear algo poderoso solo por el placer de hacerlo, sino de diseñar un sistema capaz de mantenerse vigente en un ecosistema que cambia cada año. Antes de que un prototipo siquiera toque una mesa, el equipo de diseño pasa meses analizando flujos de calor, limitaciones energéticas, costos de producción, geometría interna y compatibilidad futura con tecnologías que, en muchos casos, ni siquiera existen al momento de diseñar la consola. Una vez que esa visión inicial está clara, comienza el desarrollo de los prototipos. Son máquinas experimentales, muchas veces inestables, pesadas y lejos de la forma final que conocerá el público. Estos prototipos permiten probar configuraciones internas, evaluar la ingeniería térmica y medir el rendimiento del procesador. En este punto, Sony establece colaboraciones estratégicas con fabricantes de hardware como AMD, cuyo trabajo es desarrollar CPUs y GPUs capaces de manejar gráficos avanzados durante horas sin perder estabilidad. Cada decisión cuenta. Un error en esta fase puede significar pérdidas millonarias o el retraso de toda una generación de consolas. A medida que los prototipos evolucionan, se realizan pruebas interminables. Cada modelo se conecta a máquinas que miden el consumo energético, se somete a estrés térmico y se evalúa con juegos capaces de exprimir el sistema hasta su límite. Algunas unidades fallan, otras sobreviven, y todas aportan información crítica para determinar cómo será la arquitectura final del hardware. Después de este largo viaje de refinación, nace el diseño definitivo, una combinación calculada de potencia, eficiencia y estética diseñada para recorrer años de evolución en la industria del entretenimiento. Cuando este diseño queda aprobado, comienza uno de los capítulos más importantes del proceso, la fabricación masiva de los componentes. La consola es una orquesta de cientos de piezas provenientes de distintos lugares del mundo. El corazón principal, compuesto por la CPU y la GPU, es fabricado con precisión microscópica en laboratorios especializados donde los ingenieros trabajan con márgenes de error inferiores al ancho de un cabello humano. Junto a estos componentes clave se producen los módulos de memoria, los disipadores de calor, el almacenamiento SSD ultra rápido, los puertos de conectividad, las fuentes de poder y el sinfín de cables y microcomponentes que permiten que la consola responda al instante. Cada pieza es sometida a rigurosos controles de calidad. Basta un solo defecto para que una consola falle bajo estrés real, y Sony lo sabe bien. Por eso, cada módulo se inspecciona con herramientas de medición avanzadas que detectan imperfecciones invisibles para el ojo humano. Un SSD demasiado lento, una soldadura mal aplicada o un chip con fallas microscópicas pueden causar desde retrasos catastróficos en la producción hasta devoluciones masivas de clientes. Aquí no existe el margen para improvisaciones. Una vez que todo está listo, comienza la distribución de componentes hacia uno de los centros de ensamblaje más avanzados del mundo, la planta de Sony en Kisarazu, Japón. Este lugar combina la precisión de la ingeniería humana con una flota de robots diseñados por Mitsubishi Electric. Su labor es tan precisa que parecen más bien cirujanos automatizados que máquinas industriales. En este punto, cada pieza se prepara para el momento donde se unirá con las demás para formar la consola final. La preparación, el orden y la sincronización son esenciales para que cada PlayStation nazca exactamente igual a la anterior. La fase de ensamblaje comienza en el momento exacto en el que los componentes llegan a la línea principal de producción. En esta etapa, la precisión ya no es solo importante, es obligatoria.
Todo inicia con dos operarios que colocan manualmente la placa base sobre la cinta transportadora. Aunque la planta está dominada por robots, este primer gesto humano marca la pauta del resto del proceso. La placa base es el centro nervioso de la consola, el lugar donde todas las conexiones convergen. Si está incluso 1 milímetro fuera de lugar, todo el ensamblaje posterior puede fallar. Por eso, los trabajadores ajustan la posición de cada placa asegurándose de que los puntos de montaje estén exactamente alineados. Una vez que la placa queda fijada, la línea se mueve hacia uno de los espectáculos tecnológicos más impresionantes de la industria, 32 robots hiperprecisos trabajando en coordinación perfecta. Estos brazos mecánicos instalan el procesador, la tarjeta gráfica, la memoria, el almacenamiento y todos los microcomponentes necesarios para que la consola cobre vida. Cada robot cuenta con cámaras internas, sensores de presión y sistemas de lectura óptica capaces de detectar fallas imperceptibles. Su labor se ejecuta en cuestión de segundos. Cada soldadura, cada pieza ajustada, cada cable insertado sigue una coreografía programada para evitar errores, retrasos o desajustes. Durante este proceso, cualquier falla sería catastrófica. Un componente mal instalado podría afectar el sistema térmico, la velocidad del almacenamiento o incluso la capacidad de la consola para encender correctamente. Para evitarlo, los robots revisan, corrigen y ajustan automáticamente sin intervención humana. Este nivel de precisión permite que se ensamblen miles de consolas al día con variaciones prácticamente nulas entre una unidad y otra. Aún así, los humanos siguen teniendo un papel crucial. Cuando un sensor detecta un comportamiento anómalo, técnicos especializados detienen la línea, revisan la consola y realizan microajustes que ningún robot puede realizar con absoluta certeza. Una vez completado este ballet de ensamblaje electrónico, la consola avanza hacia la instalación de su sistema de enfriamiento. La disipación de calor es uno de los mayores desafíos que enfrentan los ingenieros de hardware moderno. Cada PlayStation está diseñada para mover cantidades masivas de información gráfica en tiempo real, lo que genera temperaturas elevadas. El sistema de refrigeración incluye disipadores de aluminio o cobre, ventiladores de alta eficiencia y canales internos diseñados para dirigir el flujo de aire de manera controlada. Estos componentes se colocan con tolerancias mínimas, ya que incluso un ángulo incorrecto puede reducir el desempeño térmico. Después de esta etapa, llega el momento de instalar la carcasa externa. Aunque para el usuario final la carcasa parezca simplemente una pieza estética, su diseño implica cientos de horas de investigación y pruebas aerodinámicas. Las ranuras, los ángulos y las curvas están pensados para evitar acumulación de calor y garantizar que el aire fluya correctamente. Aquí nuevamente entran en acción los robots. Los brazos mecánicos colocan la carcasa superior e inferior con precisión milimétrica, asegurándose de que cada clip, pestaña y tornillo encaje perfectamente. Esta carcasa no solo protege los componentes internos, sino que contribuye directamente a la estabilidad del sistema. Cuando la consola está completamente cerrada, pasa a una de las fases más importantes, las pruebas de funcionamiento. Cada unidad se enciende por primera vez bajo estricta supervisión técnica. Se analizan los tiempos de arranque, el estado de los componentes internos, la comunicación entre la CPU y la memoria, y la respuesta de la unidad de almacenamiento. Posteriormente, la consola se somete a pruebas de estrés diseñadas para llevar sus capacidades al límite. Se ejecutan juegos y aplicaciones que consumen el máximo rendimiento posible, midiendo la temperatura y el comportamiento del sistema durante sesiones prolongadas. Estos exámenes revelan problemas que no pueden detectarse visualmente. Si el sistema de enfriamiento no está funcionando correctamente, la consola se sobrecalienta. Si un puerto HDMI no hace contacto perfecto, la imagen podría interrumpirse. Si el SSD presenta una falla microscópica, el sistema puede tardar en cargar o incluso bloquearse. Cada anomalía queda registrada y la consola se desvía a una estación de revisión donde los ingenieros determinan si puede ser reparada o si debe descartarse. Solo las unidades que pasan todas las pruebas sin excepción avanzan hacia la siguiente fase. Finalmente, la consola llega a la mesa de empaquetado. Aquí, el toque humano vuelve a aparecer, aunque de forma puntual.
Los operarios colocan la consola en su caja correspondiente junto con sus accesorios esenciales, como cables, manuales y el mando DualSense. Todo debe ir acomodado en su sitio exacto para garantizar que la consola no sufra daños durante el transporte. Cada caja se sella con etiquetas de seguridad que controlan autenticidad y evitan manipulaciones indebidas. El proceso continúa con un escaneo del número de serie para que cada unidad quede registrada dentro del sistema logístico global de Sony. Con la consola empaquetada y registrada, comienza una de las etapas más silenciosas pero determinantes del proceso, la distribución global. Una PlayStation terminada no es solo una pieza de tecnología, es parte de un sistema logístico gigantesco que debe mover millones de unidades de manera rápida, segura y eficiente. Todo inicia en los centros de distribución donde cientos de cajas se organizan en pallets, cada uno etiquetado con códigos que indican su destino, lote de fabricación y fecha de salida. La precisión en esta fase es vital. Una sola caja colocada en el pallet incorrecto podría retrasar el abastecimiento de mercados completos. En estos centros, las consolas se agrupan según las rutas previstas. Algunas viajarán por mar, otras por aire y muchas más por camión hacia centros intermedios antes de llegar a su país final. Las rutas se eligen basándose en la demanda, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad mundial. Por ejemplo, cuando una nueva generación de PlayStation está por salir al mercado, Sony reorganiza toda su red logística para garantizar que las tiendas de mayor demanda reciban unidades incluso semanas antes del lanzamiento oficial, pero sin romper los controles de seguridad que protegen el producto de filtraciones o robos. Una vez definidas las rutas, las consolas se cargan en contenedores diseñados para protegerlas contra vibraciones, humedad y cambios bruscos de temperatura. El transporte marítimo suele ser la opción más utilizada debido a su capacidad para mover grandes volúmenes, aunque es más lento. En estos enormes barcos de carga, las cajas viajan apiladas en estructuras diseñadas para soportar miles de kilómetros de movimiento y clima impredecible. Cada contenedor está sellado electrónicamente y monitoreado mediante sistemas de rastreo que envían información constante sobre su ubicación. Las unidades que deben llegar con mayor rapidez se envían por avión. En estos casos, la prioridad es abastecer mercados estratégicos donde la demanda siempre supera la oferta, como Estados Unidos, Japón o ciertos países europeos. El transporte aéreo reduce el tiempo de traslado a solo algunas horas, pero exige un cuidado logístico mayor. Cada contenedor debe ajustarse a normativas estrictas y pasar por inspecciones adicionales para garantizar que el equipo electrónico no sufra daños por presión o manipulación indebida. Cuando los cargamentos llegan a los países destino, ingresan a nuevos centros de distribución donde se realiza un segundo filtro de clasificación. Aquí, las consolas se dividen según las tiendas, plataformas de comercio electrónico o pedidos especiales. Cada caja vuelve a escanearse para confirmar su autenticidad y registrar su llegada. Desde este punto, unidades individuales comienzan a viajar en camiones hacia puntos de venta repartidos en miles de ciudades. Esta fase también implica riesgos logísticos. Retrasos, saturación de rutas o errores de operadores pueden afectar la llegada del producto, por lo que Sony mantiene estrictos controles de seguimiento. Una vez que las consolas alcanzan las tiendas, comienza la parte visible del proceso para los consumidores. Cajas apiladas en almacenes internos, listas para ser colocadas en anaqueles o entregadas a quienes compraron en preventa. La mayoría de jugadores nunca imagina la magnitud del recorrido que hizo su consola antes de llegar a sus manos. Cada unidad pasó por pruebas técnicas, procesos de ensamblaje mecánico, validación humana, transporte global y controles de seguridad antes de ser exhibida en una estantería o enviada directamente a un domicilio. El momento final ocurre cuando un usuario decide comprarla. La consola deja de ser un producto en tránsito y se convierte en un objeto de entretenimiento que acompañará al jugador durante años. Al abrir la caja, el usuario encuentra la consola perfectamente acomodada, tal como salió de la fábrica. Cada cable protegido, el mando en su compartimiento exacto y los manuales doblados con precisión industrial. Lo que para el jugador es un instante de emoción, para Sony representa la culminación de un proceso que involucró a miles de personas y a uno de los ecosistemas industriales más complejos del mundo. A partir de ahí, la historia cambia de manos.
La consola, que fue ensamblada por robots, inspeccionada por ingenieros, empaquetada por operarios y transportada por una red global, ahora depende completamente de su dueño. Será encendida por primera vez, conectada a una pantalla y actualizada para entrar en el mundo digital que Sony construyó alrededor de ella. Y aunque el jugador solo ve un botón de encendido, detrás de esa simple acción se encuentran años de diseño, ingeniería y logística, unidos para dar vida a una experiencia que comenzó mucho antes de llegar al hogar de quien la disfruta.